La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Adoración genuina. La adoración a Dios se la suele simplificar en la actividad de un culto de iglesia. Sin embargo, en la Biblia se demuestra que la adoración es mucho más. Es la actitud de una vida que reconoce a Dios como el Señor de todo. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos en el final de la vida de David. Prontito ya seguiremos con los nuevos reyes de Israel que van apareciendo en el relato bíblico de Reyes. Y estamos en el segundo capítulo del libro de Samuel, el capítulo 24, que invito a que busques en tu Biblia. Y el tema que vamos a desarrollar es adoración genuina. Vamos entonces a 2 Samuel, en tu Biblia, en tu dispositivo móvil, capítulo 24, y vamos desde el versículo 18. Dice la Biblia así: Y Gad, el profeta Gad, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor rey lo que bien le pareciese. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey. Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, esto es nuestro versículo clave: no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Si usted está escuchando por primera vez este relato, venimos aquí de un tiempo de un terrible error del parte del rey David. Decidió censar al pueblo. Esto está aquí en el capítulo 24 de 2 Samuel y en el relato paralelo de 1 Crónicas capítulo 21. Esto fue una actitud de orgullo con la cual él quiso contar cuántos recursos tenía, más de 1,5 millones de soldados que sacaban espada, y esto fue tomado como una actitud de orgullo de parte de David para dejar de confiar en los recursos divinos y confiar en su propio ejército y sus propios recursos. Y entonces Dios trae un juicio sobre David, llega una peste de 3 días, hay una mortandad de más de 70,000 personas. David clama, se humilla, confiesa, y Dios manda al profeta Gad, que indica que adore a Dios, levantando un altar. Y va al lugar donde el ángel había detenido la mortandad, en la era de Arauna o en la era de Ornán, como dice 1 Crónicas 21, es la misma persona. Es interesante el lugar donde David va a ofrecer el altar y va a adorar a Dios. Se cree, algunos escritores creen que este es el lugar donde Abraham dispuso sacrificar a Isaac en Génesis capítulo 22. También se cree que es el lugar donde Salomón levantó el templo. Se lo consideraba un lugar sagrado, porque allí se detuvo el juicio para Israel en este relato, y allí se ofrecerían sacrificios en el templo para cubrir los pecados del pueblo. Esto fue un lugar de adoración, y en medio de una prueba, David adoró. Adoración. Yo sé que muchos de nuestros oyentes, hay muchos términos que les suenan muy religiosos. ¿Qué es esto de la adoración? ¿Por qué hablar de adoración genuina como un tema importante para los cristianos? Bueno,
quizá la mejor manera de entenderlos es cuando una persona que no conoce a Dios es invitado a un culto de domingo y llega a la reunión y ve que la gente está cantando, adorando a Dios, reconociendo lo que Dios ha hecho en su vida, y como él todavía no entiende mucho lo que está ocurriendo, dice: ¿qué le pasa a esta gente? Que un domingo a la tarde, después de trabajar toda la semana, en lugar de estar mirando una película o un partido de fútbol o disfrutando con la familia o paseando, están metidos acá en la iglesia cantando a un Dios que no ven. ¿Qué los impulsan? ¿Qué descubrieron? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y bueno, la respuesta está en la Biblia. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, que el Señor Jesucristo por todos murió allí en la cruz. Derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, resucitó al tercer día, nos abrió una puerta para ir al cielo, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Claro, la adoración es una actitud del corazón. Yo recuerdo que cuando mi mamá me llevó a la iglesia de niño y de joven, toda mi familia no era cristiana. Mis abuelos, inmigrantes de Italia, me decían: Gustavo, deje de ir a la iglesia y vaya a las fiestas, a los bailes con sus primos, se está perdiendo la juventud. No podían entender que el Señor había cambiado mi vida, y yo sentía que una manera de adorarlo, de reconocer todo lo que Él había hecho por mí, era servirle y vivir para Él. Miren, cuando uno habla de adoración, necesita entender el concepto para después entender aquí en este pasaje por qué David ofrece una adoración genuina. Y esto es importante para todos nosotros como cristianos, porque en realidad vamos a descubrir que la adoración no depende de un culto, de música, de un evento, sino que en la Biblia la adoración genuina tiene que ver con toda la vida del cristiano. Miren, 3 palabras nos van a ayudar un poquitito para entender esto. En primer lugar, principio. En segundo lugar, propósito. En tercer lugar, perfil. La primera, principio. ¿Qué es la adoración? Bueno, la adoración es una actitud, mucho más que una actividad. Es una actitud del corazón. Aquí David adora en medio de una tremenda prueba. La adoración es una actitud, cualquiera sea la circunstancia de la vida, que el cristiano tiene, entendiendo que Dios está detrás de todas las cosas. Por ejemplo, Job, en medio de una prueba, dice Job 1:20, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. La adoración puede ser en medio de una prueba, no necesaria en un momento donde todas las cosas van bien. La actitud de adoración es una actitud de la vida porque ocurre incluso cuando hay una disciplina. Cuando David comete el pecado con Betsabé y su bebé muere, dice la Biblia en 2 Samuel 12:20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. En medio de una disciplina de Dios también hay adoración. La adoración puede estar en medio de la angustia de un corazón que se derrama en oración. Por ejemplo, Ana, en 1 Samuel capítulo 1, cuando Dios contesta su oración y nace Samuel, dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y dice la Biblia en 1 Samuel 1:28, y Ana adoró allí a Jehová. La adoración es más que música, es más que un recital, es una actitud del corazón. Este es el principio. Con respecto al propósito, tenemos que entender que la adoración se trata de Dios y no se trata de nosotros. Dice Apocalipsis 4:11, Juan, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El propósito de la adoración es honrar a Dios, no es sentirnos bien nosotros. Más allá que en un culto de adoración el efecto secundario sea que nos sintamos bien, el centro es Dios. El perfil de la adoración. Nosotros somos siervos y Él es el Señor. En la adoración no hay celebridades. Dice el Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servir en este contexto se traduce a adorar. Por eso Pedro dice en el capítulo 2, versículo 9 de la primera carta, mas vosotros sois
real sacerdocio, claro, sacerdotes que adoramos a Dios por la obra de la cruz. El mismo David, escritor del Salmo 66, en versículos 16 y 17 dice: venid, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. David adora en público, porque primero lo había hecho en privado. Dice un autor: la vitalidad de la adoración depende de la frescura de la adoración privada. Si invertimos tiempo diariamente en la adoración a Dios, estamos aptos para contribuir en la adoración pública a Dios. En el relato que hemos visto, Arauna insiste en donar la era y todo lo que era necesario para la adoración. Claro, si era el rey el que venía, pero David se rehúsa y en el versículo 24 va a ofrecer sacrificios y va a levantar un altar a Dios para que cese la mortandad del pueblo por el pecado de orgullo que le había cometido. Y dice: no ofreceré sacrificio a Jehová, mi Dios, que no me cueste nada. De esta frase, de este relato, surgen tres aspectos de una adoración genuina. El primero: hay adoración genuina cuando hay conocimiento de Dios, y esto tiene que ver con la presencia de Dios. Dice el versículo 24: Jehová mi Dios. Esta preposición está indicando que David conocía a Dios. En segundo lugar, para que haya adoración genuina debe haber confesión. Y esto tiene que ver con la pureza. Dice en el versículo 17 David: yo pequé e hice mal. Y en tercer lugar debe haber consagración. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y esto está allí en los versículos 24. Sube y levanta un altar. Versículo 18, perdón. Y en el 24, sí, por precio te lo compraré. Así que para que haya una genuina adoración debe haber conocimiento, y esto tiene que ver con la presencia de Dios. Debe haber confesión, y esto tiene que ver con la pureza del adorador. Y tiene que haber consagración, y esto tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Vamos al primer aspecto de una adoración genuina: conocimiento. David dice: Jehová mi Dios. ¿Qué tiene que ver esto? La presencia de Dios. David conocía a Dios y decidió dar lo que sea para su Dios. Mire, la adoración debe ser una máxima prioridad en el cristiano, porque fuimos diseñados para adorar a Dios. Todo el mundo adora algo. Romanos capítulo 1, versículo 25 habla de cómo el hombre ha desviado completamente su adoración. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a criaturas culto antes que a Dios. La típica necesidad del ser humano de adorar a algo, y ahí viene toda la idolatría y el paganismo. Pero la clave de la genuina adoración a Dios tiene que ver con conocer a Dios. ¿Saben? La palabra adorar en el Antiguo Testamento aparece 116 veces. En el hebreo se traduce postrarse. En el griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, aparece 76 veces. Y la palabra original se traduce como besar, reverencial. En ambos casos tiene que ver con un Dios que se conoce y que se reconoce como tal. El Salmo 95 concluye este concepto diciendo: postrémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Esto lleva a la importancia de conocer a Dios. Miren, desconocer a Dios significa no poder adorarle. Por eso es importante entender que la adoración empieza en la intimidad, en la vida devocional de cada uno de nosotros. Cuando nos levantamos a la mañana, abrimos la palabra, derramamos el alma, conocemos al Dios que adoramos, y entonces cuanto más conocemos sus atributos, cuando más conocemos su grandeza, cuando más conocemos su obra, más tenemos una actitud de honrarle y dedicarle a Él. David conocía a su Dios y entendió que tenía que comprar, pagar todo lo que sea necesario, obedecerle y reconocerle. Claro, conocerle nos ordena y nos pone en el lugar correcto de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué tragedia es para la iglesia, para el cristiano, ir a un culto y cantarle a un Dios que no conoce?
poner palabras tan profundas en su vida y después durante toda la semana desconoce profundamente a un Dios que le espera en la cámara secreta. En Hechos capítulo 17, versículo 23, el apóstol Pablo está en Atenas, en el Areópago, y dice: al Dios no conocido, a ese les voy a predicar. A veces creo que nuestras iglesias son grandes areópagos, donde le cantamos a un Dios que no conocemos. Cuando el Señor Jesucristo dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 9 a Felipe, una frase tan tremenda: ah, Felipe, tanto tiempo he estado y no me conoces. La presencia del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, el apóstol Juan dice: cuando le vi al Señor, caí como muerto a sus pies, porque vi a un Dios que podía conocer. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿conoces a Dios realmente? ¿Has conocido a Dios con su presencia? ¿Has conocido la palabra que te lleva de la mano para encontrarte con Él? ¿Has tenido vivencias espirituales donde has reconocido, conocido y experimentado la presencia de Dios? Recuerdo un joven que hablaba de que conocía al Dios de sus padres, al Dios de sus abuelos, pero nunca había tenido una experiencia con Dios hasta que la tuvo, quebrantó su corazón y empezó a descubrir que hay un Dios que era para él. Descubrió la obra de la cruz, la obra maravillosa de Dios en él cada día. ¿Conoces al Señor? Si quieres ser un genuino adorador, necesitas volver a la cámara secreta, a la intimidad con Dios, a ser menos religioso y más creyente. Segundo secreto, debe haber conocimiento de Dios para poder descubrir su presencia. Esto lleva a la verdadera adoración. David dijo: Jehová, mi Dios. Pero en segundo lugar, debe haber confesión. Y esto tiene que ver con la pureza del adorador. Dice David en el versículo 17: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? David está confesando su pecado para que cese la mortandad, intercede por el pueblo y sabe que Dios lo va a escuchar. Claro, lo va a escuchar mientras él confiese sus pecados. ¿Saben que el término confesar es decirle a Dios, contarle a Dios los pecados que hemos hecho y limpiar nuestro corazón? El apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, Cristo ha muerto en la cruz y su sangre es poderosa para limpiar cualquiera de nuestros pecados, pero es una contradicción venir a un culto de domingo e intentar adorar a Dios cuando tenemos pecados ocultos sin confesar, o cuando el andar de toda la semana ha sido un andar de desobediencia. Miren, adoración y obediencia son inseparables. Dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, cuando el profeta Samuel confronta a Saúl y le dice: mejor es obedecer que los sacrificios. Como pecado de adivinación es la rebeldía. La adoración no llega a Dios en desobediencia. Por eso dice el profeta Isaías en capítulo 29, versículo 13: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué terrible es cuando nos convertimos en religiosos, cuando guardamos todas las costumbres externas y el corazón está frío a un Dios que no conoce, donde hay pecados ocultos. Miren, el Señor Jesucristo utilizó las parábolas a partir del encuentro una y otra vez con los fariseos, quienes una y otra vez confrontaban al Señor. Y el empezar a hablar a través de parábolas significó un juicio para ellos, porque no podían entender las palabras del Señor y cerraban su corazón. Pero una y otra vez el Señor le dijo a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. Los confrontó una y otra vez porque habían hecho de la religión una maraña en la cual cargaban de culpa al pueblo, y en lugar de conducirlos a Dios, lo alejaron de Dios. Por eso, cuando Él vino a traer frescura, el mismo Señor Jesucristo vino a decir: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuerdo a un director de culto en un campamento que después de una palabra y un mensaje lo encontré sentado
quebrado, con lágrimas en los ojos. Me acerqué a orar con él y él me dijo: ¿sabe, Gustavo? Yo soy un hipócrita. Me paro en el frente y llevo a cantar a los jóvenes a conocer a un Dios el cual yo estoy ofendiendo con mis conductas. Mire, le puedo decir de memoria las 10 páginas de internet de pornografía que visito constantemente. Y cada vez que me paro para presidir en la adoración, siento la voz de Satanás que me acusa y me dice: hipócrita, con los pecados que tenés, necesito derramar el alma y confesarla al Señor. ¿Sabes? Uno de los secretos para la adoración genuina es la confesión. Por eso trae la pureza del adorador. David llegó hasta la era de este querido Jebuseo, Arauna, y no solo ofreció comprarla, sino que confesó sus pecados. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿cuáles son los pecados que han enfriado tu alma? ¿Cuáles son los pecados ocultos con los cuales tropezás una y otra vez? ¿Cuáles son los permisos que te has dado en la vida y te han oscurecido la vida, han enfriado tu corazón y ya no late para las cosas de Dios? Necesitas confesar para poder volver a descubrir la presencia de Dios, para poder ser agradecido nuevamente. Necesitas entrar como David en la era de Arauna, terreno santo, derramar el alma al Señor y volver a descubrir después de la confesión la bendición del perdón divino. Nada es más terapéutico para la vida que experimentar el perdón de Dios. Las palabras que recibieron una y otra vez quienes se acercaron al Señor fueron terapéuticas. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. El perdón de Dios. ¿Por qué en este tiempo no te acercas al Señor y sacás de allí adentro las oscuridades más tristes de tu vida, aún con las consecuencias que has vivido, y confesando al Señor puedas descubrirle nuevamente para ser un genuino adorador? Claro, cuando hablamos de adoración genuina, hablamos de conocimiento, tiene que ver con descubrir la presencia de Dios. Tenemos que volver a la intimidad con el Señor. Tiene que ver con confesión, necesitamos purificar el alma para entrar en terreno sagrado. Pero finalmente tiene que ver con consagración, tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra vino clara, sube y levanta un altar, versículo 18, y David obedeció la palabra y llegó y consagró su vida, versículo 24. Dice el versículo 19 que David subió conforme al dicho del profeta Gad, según había mandado Jehová. Claro, la consagración es la actitud de obediencia frente a la palabra de Dios. David entiende que no puede recibir regalado el lugar donde tiene que adorar a Dios. Entiende que un Dios que le había dado todo requería una retribución de máxima. Y compra la era, y compra lo necesario para adorar a Dios. Y dice: no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Claro, cuando uno decide entender el concepto de consagración, hay un giro completo en la vida. Porque la adoración no tiene que ver con un domingo a la mañana en un culto. La adoración es de lunes a domingo. Es una vida que se consagra y puede trabajar como médico, como empresario, como operador, como trabajador, como docente, como maestro, como pastor. Haga lo que haga, su vida está consagrada a Dios. Los medios, los recursos, los títulos universitarios, el dinero, no son fines en sí mismos, sino recursos consagrados a Dios para lograr los propósitos de Dios. Esta es la verdadera adoración. Abraham entregó a su hijo Isaac en Génesis como un símbolo de decir: todo es tuyo, Señor. El Salmo 95 en versículo 6 utiliza palabras que potencian el concepto de la consagración. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos ante Jehová, nuestro Hacedor. Claro, adorar es entregar, adorar es consagrar, adorar es poner a Dios en el primer lugar, nuestro Hacedor, y nosotros somos sus siervos.
Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional es una contradicción muy grande. Tratar de venir a un culto un domingo, adorar a Dios y, por ejemplo, cuando pasan la ofrenda, poner un billete roto y de poco valor. El adorador no da lo que le sobra. El adorador da todo. Da sus recursos, da su tiempo, da sus bienes, da su vida para Dios. Por eso el apóstol Pedro en capítulo 4 de su primera carta, versículo 2, dice: vivamos el tiempo que resta no conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿en qué estás invirtiendo tu juventud? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? La verdadera adoración se demuestra en los hechos prácticos de toda la vida. ¿Cuáles son tus sueños, tus proyectos prioritarios? ¿Tienen que ver con Dios o tienen que ver con nosotros mismos? ¿En qué pensamos nuestra familia? ¿Hacia dónde vamos a orientar la vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Vamos a participar en la obra misionera? ¿Vamos a participar en la evangelización? ¿Vamos a participar en las cosas de Dios? Suelo decirle a todos los emprendedores de nuestra iglesia que Dios va bendiciendo económicamente. Tengan bien claro que Dios abre la mano y Dios la cierra. Cada vez que veo a alguien que cambia su vehículo, su carro, su auto, y veo que prospera económicamente, le digo: no te confundas, todo es de Dios. Tenemos que decir como David: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Es la gratitud y la alabanza de alguien que entiende que todo lo recibe de Dios y adora no solamente con sus labios, no solamente en un culto y en una actividad, adora con su vida, adora con sus bienes, adora con sus recursos. ¿Sabes? Claro que es importante la adoración de la iglesia. Claro que la adoración genuina es el resultado de la adoración privada, donde la iglesia, probablemente el único lugar en la sociedad donde realmente se puede adorar a Dios. Adoración no es una actividad, es una actitud del corazón. David entró a la era de Ornán Jebuseo, de Arauna, y dijo: no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y quiero concluir con este concepto. La adoración tiene un costo, pero no es comparable al costo con el cual Dios entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Quiero preguntarte, querido hermano, hermana, amigo, joven, ¿qué costo tenés que pagar para convertirte en un adorador? Quizá cosas que se han convertido en una traba para que tu vida pueda tener a Dios en el primer lugar. ¿Cuán lejos estás de Dios? Necesitas volver al conocimiento de Dios, volver a la intimidad, a descubrir su presencia para ser un adorador. Necesitamos confesar los pecados ocultos porque la obediencia va de la mano de la adoración. Necesitamos consagrar toda la vida. ¿Qué costo tenemos que pagar para entrar en el lugar santísimo y entregarle todo al Señor? Mira, la vida no tiene sentido si Dios no ocupa el primer lugar. Primero Dios. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón a Jesucristo, si nunca lo hemos hecho. Por eso quiero invitarte en este momento, allí donde estás, a que puedas tomar el primer paso para acercarte a Dios. Entra en el lugar privado con el Señor. Podés allí donde estás depositar tu fe en el Señor, reconocer que Él murió en la cruz por tus pecados, que te ama, que entregó su vida por amor tuyo, que resucitó al tercer día y que tiene poder para perdonar tus pecados, darte una nueva vida y darte un lugar en el cielo, y lo podés recibir con una oración de fe. Ahí donde estás, decile al Señor esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido una vida lejos tuyo, pero pongo mi fe en ti, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido
en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.